Hola de nuevo, bienvenidos al canal. Soy Juan Carlos de Nearby Fitness. Hoy vamos a hablar sobre la respiración en el ejercicio. Os vamos a dar unos patrones muy importantes sobre cómo debemos respirar y van a servir tanto para gente que empieza como para gente que ya tiene experiencia. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar las fases de respiración. Una es la inhalación y otra es la exhalación del aire. También existe la apnea, que es la ausencia de aire, que se produce en poco tiempo y que sería, digamos, la frontera entre las dos, ¿vale? Entre que inhalamos el aire y lo exhalamos, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que la respiración tiene dos fases, una es la inhalación del aire y otra es la exhalación del aire. Y esto lo vamos a combinar con las fases del ejercicio, en concreto el ejercicio muscular. El ejercicio muscular tiene dos fases, fase concéntrica y fase excéntrica. Durante la fase excéntrica inhalaríamos y durante la fase concéntrica exhalaríamos. Como os he dicho, se produce un pequeño momento de apnea entre la inhalación del aire y la exhalación, ¿de acuerdo? Os lo voy a explicar con un ejercicio de tracción y otro de empuje, para que veáis la diferencia. Pues se produce una inervación recíproca entre ambos músculos, el músculo que empuja y el músculo que tracciona. En este caso vamos a utilizar el press militar o el press de hombro y el jalón o la dominada para tracción, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con esta barra. Entonces, cogeríamos la barra, ¿de acuerdo? Y si yo ahora quisiera hacer un press militar, elevaría por encima de la cabeza y serían mis hombros los que hacen la fuerza concéntrica. Si imagináramos que yo estoy colgado de una barra de dominadas, de igual forma yo llevaría el pecho a la barra y utilizaría en este caso el dorsal, ¿vale? Como veis, se utiliza el músculo del hombro para empujar y el músculo dorsal para traccionar. De acuerdo, pero la fase de respiración, ¿dónde queda en todo esto? Pues vamos a verlo con el press militar primero. Esta sería la fase inicial del ejercicio y yo previamente cogería el aire, realizaría la parte activa del ejercicio, es decir, la fase concéntrica, y en la fase excéntrica volvería a coger, fase concéntrica, volvería a soltar, fase excéntrica, volvería a coger y así sucesivamente. Vale, pero la dominada, ¿cómo sería? Pues imaginaros que estoy colgado de la barra de dominadas, previamente cojo el aire, llevo mi pecho hasta la barra y voy soltando, porque es la fase concéntrica, que es la fase difícil, y en la fase excéntrica, que es la fácil, voy cogiendo y otra vez subo, suelto. Sería completamente al revés que en el press militar, donde la fase concéntrica es cuando empujo, ahí soltaría el aire, cuando bajo, baja la barra hasta el pecho, suelto, ¿de acuerdo? Bien, esto es algo muy básico, que puede utilizar cualquier persona que empieza, de cómo respirar, ¿de acuerdo? Cómo hacer las diferentes fases. Es indistinto para cualquier ejercicio, tanto si haces press de banca, etc. Donde no vale sería para los ejercicios de resistencia, correr, por ejemplo, donde la respiración tiene que ser rítmica. Pero vamos a ir más allá. Seguramente habéis visto en alguno de mis vídeos que yo suelo coger aire y apretar el abdomen, sobre todo de forma muy visual, aprieto el abdomen, ¿de acuerdo? Y seguro que habéis visto muchos weightlifters o culturistas pinchando los carrillos, hacen fuerza, ¿de acuerdo? Esto no es por casualidad. Además, tenemos una predisposición casi natural a hacerlo. Ocurre por un motivo básico, se debe hacer por un motivo básico. Inhalamos aire, como os he dicho, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo del press militar. Esto se suele hacer con cargas pesadas, con cargas que ya nos superan bastante, están cerca de nuestro RM. Entonces lo que queremos hacer es asegurar la estabilidad, ¿de acuerdo? Vale, tanto los que practican squat como practican press militar, por ejemplo, me voy a poner haciendo squat, lo que quieren es proteger su zona media, ¿de acuerdo? Que no tengan ningún problema en la espalda, sobre todo en la zona lumbar.
¿Cómo se hace eso? Pues se practica lo que se llama la maniobra de Valsalva, ¿de acuerdo? La maniobra de Valsalva no es otra cosa que apretar el abdomen evitando que el aire salga, digamos sería querer hacer que salga el aire pero sin dejarlo salir, es decir, tapando las fosas nasales, aguantando, es el típico hinchado de carrillos que hemos visto muchas veces y que incluso seguramente hemos hecho, porque no teníamos suficiente fuerza. Entonces, para preservar la zona media, lo que hacen los weightlifters, la gente que practica squat, es coger aire previo a realizar el movimiento. Cogen el aire y, como veis ahí, apretan el abdomen y no dejan salir el aire. ¿Veis? Apretan para querer salir, pero el aire no sale. Cierran las fosas nasales, cierran la glotis. ¿Qué sucede? El aire va a crear una presión antiabdominal que va a rodear lo que es nuestra cintura, ¿vale? Nuestra cintura lumbar y va a protegernos. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con grandes pesos. Una vez está hecho esto, aguantando el aire, apretando el abdomen, bajan hasta abajo, sueltan el aire una vez suben, vuelven a coger y de nuevo, ¿vale? Como les he dicho, fase concéntrica. En la fase concéntrica sueltan el aire, pero aquí sería al revés, se aguantaría. Entonces, hasta que no acaban el ejercicio, no cogen y sueltan el aire, o sueltan y cogen, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, cogerían el aire, apretarían, harían presión intraabdominal, fase excéntrica, en apnea, hasta llegar otra vez a la fase concéntrica, al final de la fase concéntrica, ya soltarían el aire y respirarían. Vale, esto no se recomienda en gente que está empezando. Puede producir algún problema, algún mareo, que lleve alguna caída, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cierta experiencia y siempre tener un profesional que te asesore de cómo hacerlo y cuándo debes hacerlo, ¿de acuerdo? Pero se hacen todos los ejercicios de fuerza, evidentemente, como os he dicho en el cardio, no se haría. Para la gente que estáis empezando, quedaros con lo que os he dicho. Fase concéntrica, suelto el aire, fase excéntrica, cojo el aire, ¿de acuerdo? Y así repetís varias veces y lo practicáis. Es importante apretar el abdomen, la postura. Tenéis un vídeo sobre higiene postural en la que se habla un poco sobre el tema de la respiración, sobre todo para la zona de la cintura lumbar. Y ahí podéis ver cuál es la postura correcta y además complementarlo con este consejo de apretar el abdomen, hacer la maniobra de Valsalva, pero como os he dicho, si no es bajo supervisión y estáis empezando, mejor que no lo hagáis, ¿de acuerdo? Vale, resumiendo, en la fase concéntrica exhalamos, en la fase excéntrica inhalamos, es decir, en la fase fácil, la parte fácil del ejercicio, cogemos el aire, la parte difícil, soltamos el aire. Así de sencillo, no os compliquéis. Y ya está, eso es todo. Simplemente me gustaría daros las gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo, compartir, darle a la campanita, suscribiros, darle like si os ha gustado el vídeo y mirar estos vídeos que os dejo por aquí, que seguramente os pueden ser útiles y que podéis entrenar de una mejor manera, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta otra.